Infección, la primera causa de muerte en cirugía. No hay otra. Infección es la primera causa de muerte en cirugía. Segundo, es la principal causa de ingreso a unidad de terapia intensiva quirúrgica. Tercero, absorbe el 20% del presupuesto global de atención en salud. Además de eso, es la principal causa de fallo terapéutico en una cirugía exitosa, como esas cirugías que presentaron los compañeros de páncreas y esas cosas complejas que hacen unas maravillas, pero se le infecta al final. Imagínate, eso es algo tremendo, no queremos que ocurra. Y el problema principal es que su rápido crecimiento y complejidad está amenazando la capacidad curativa de los medios tradicionales, como el uso de los antibióticos. Entonces estamos en un escenario bien complejo y a veces la infección no es adecuadamente ponderada. Estos son los escenarios que solemos ver en los hospitales como el mío. Gente que operan en otros sitios, le pasa, y cuando me llegan a mí, estos son los pacientes que yo estoy recogiendo. Y tú me preguntas que si dudo en dejarlo abierto, no lo dudo ni un momento en dejar abierto un paciente de estos hasta que no esté adecuadamente resuelta su condición. Ahora, ese es un problema, sí es un problema, porque no se manejó bien al principio, Napo, y ahí es donde estamos con el problema. Tenemos que garantizar un buen manejo en la fase inicial. Ahora, ¿qué es otro tema muy importante? Que esta patología se debe considerar como patología de tiempo crítico. Patología de tiempo crítico es aquella donde la clave del éxito es la rapidez de acción. ¿Por qué? Porque el riesgo de muerte aumenta, en este caso particular de infección, 2% por cada hora de retraso del manejo del foco inicial, del foco primario. Después de 8 horas se considera que el paciente va a tener una mala evolución, no importa qué le hagas. Entonces, ¿qué hay que proponer? Trabajo en equipo, estratificar el riesgo, hay que establecer que este paciente es de alto riesgo. Además de eso hay que abordarlo en forma estructurada, o sea, con un plan. Tiene que haber mitigación de los riesgos que puede enfrentar el paciente en el futuro y prevenir las complicaciones postoperatorias. Si no tenemos un plan para hacer esto, entonces ya entramos perdiendo en nuestra batalla. Además de eso, el tiempo excesivo que ya ha sido analizado, y ahí sí hay metaanálisis, es que pacientes que han sido manejados por peritonitis severa y que duraron más de 8 días en resolver, van a tener una serie de complicaciones, pero principalmente formación de fístulas, hernias residuales, formación de, ¿cómo se llama?, de adherencias con obstrucciones intestinales, una serie de cosas. Entonces, esto sí está analizado por medio de metaanálisis. Ahora, entonces tenemos que preguntarnos nosotros, bueno, si vamos a hacer un abdomen abierto, tenemos que tener claridad. Y ahí dijimos que habían algunos diagnósticos que ya están claros. Y si vamos a usar presión negativa, tenemos que tener esto en mente, que una de las complicaciones asociadas directamente a la presión negativa es la formación de fístulas. Eso quiere decir que la presión negativa no es una cosa así como de fácil, hay que saberla usar, hay que saberla dosificar, hay que saberla implementar, hay que usar los equipos correctos, porque si no, estamos metidos en esta nueva complicación. Y analizando el tema de los abdómenes abiertos a nivel mundial, hace 3 años se publicó este estudio muy interesante que explica cuál es la causa de abdómenes abiertos. Fue hecho en 5 continentes. ¿Y qué es lo que dice? Que la primera causa de dejar abdómenes abiertos es infección grave, peritonitis complicada. La segunda causa es trauma en menor grado por el manejo de paciente con condición grave crítica, y la tercera y última es cirugía de aneurisma abdominal, de aorta abdominal. Entonces esas son las causas de abdomen abierto. Es algo que no podemos evitar porque vamos a estar siguiendo enfrentándolo. Ahora, ¿qué queremos saber nosotros? Queremos saber que nuestro abdomen abierto está bien implementado. Entonces vamos a usar criterios y voy a tratar de resumir algunos criterios que nos han funcionado a nosotros como un método para escoger qué paciente sí debe recurrirse a un abdomen abierto. Primero es su justificación de la presión intraabdominal. Si es elevada, por supuesto que ya se establece el síndrome hipertensivo, que va seguido por un síndrome de compartimiento abdominal, por tanto, debe prevenirse por medio de dejar el abdomen abierto. La otra justificación es que en la categoría de Bjork, que es la categoría que analiza la condición de las vísceras y la cantidad de contaminación en el momento de la exploración quirúrgica, y eso tendrían que revisarlo los que no la conozcan, pero más de 2B, ya estamos hablando de un paciente que no se va a resolver en la primera operación, porque ya tiene fibrina, ya tiene natas de fibrina. Eso no lo vas a poder eliminar en un solo tiempo operatorio. Y además, si el paciente en la clasificación de Mannheim, que es una puntuación para ver qué tan grave está el paciente, aquellos que tengan 21, 25 más,
es un paciente que tiene 90% de posibilidad de muerte por este primer episodio, por tanto no debe jugarse uno el chance de dejarlo abierto, de no dejarlo abierto, perdón. Entonces, estas son, digamos, parámetros que pueden utilizar ustedes en este momento para justificar dejar un abdomen abierto. Entonces, ya habíamos hablado de que el paciente que tiene una evolución séptica pasa por estas etapas. Primero el evento séptico, luego la diseminación, luego la activación de la respuesta inflamatoria y por último la falla orgánica. Entonces, detengámonos un momento para observar esta situación más de cerca. Sabemos que un paciente que evoluciona en tiempo va a pasar por diferentes etapas. Y si vemos las dos rayitas, hay una que va hacia abajo, que es la roja, y hay una que va hacia arriba, que es la azul. Entre más tiempo pase, la posibilidad de supervivencia del paciente va bajando. No importa qué le hagas. Entre más tiempo pasa, el costo de atención de ese paciente va subiendo. Entonces, de esto podemos sacar dos conclusiones. Que si vamos a entrar en costos, es mejor hacerlo al principio y no al final. ¿Por qué? Porque al principio es cuando el paciente se beneficia de cualquier terapéutica que nosotros vayamos, aunque sea cara. Eso es lo de menos. Porque si no, nos va a arrastrar con él a una viacrucis. Ahora, ¿en dónde está mi paciente? ¿Qué es lo que está pasando con mi paciente? Hay dos puntos para que ustedes como cirujanos sepan en dónde está su paciente. ¿En qué territorio? ¿Primera etapa, segunda o tercera? Esas dos flechitas ahí son de gran importancia. La primera es el momento donde el paciente pierde su homeostasis. Quiere decir que el paciente ya cruzó el punto donde el equilibrio corporal se mantiene. En ese momento ese paciente ya tiene que entrar a terapia intensiva, tiene que ser abordado y tiene que utilizarse medios de compensación. A esta condición, quiere decir que ha perdido la homeostasis, pero se recupera con el abordaje, a eso se le llama alostasis. Quiere decir, paciente, signos vitales bien, presión bien, orinando bien, pero por causa de la intervención del protocolo de terapia intensiva. Ese es el primer punto. El segundo punto es cuando el paciente que estaba en ese estado pierde otra vez su alostasis. Ahora las medidas de tratamiento empiezan a fallar, aparecen múltiples gérmenes, aparece el paciente con fallas diversas. Este paciente ya cruzó la segunda etapa, ya está en la tercera etapa, donde probablemente rescatarlo requiera no solo de tecnología, no solo de manejo médico, sino de mucha suerte. Esto es lo que pasa, ya lo habíamos dicho antes. Esta es la causa, el motor de la infección. Sabemos que hay un equilibrio entre el CIRS y el CARS. Sabemos que hay una ventana de oportunidad. Entonces tenemos que planear muy bien. Planear muy bien quiere decir que vamos a usar en la cirugía el mejor recurso quirúrgico que tengamos disponible en el momento correcto. Y con una idea en mente: control del foco infeccioso, que puede significar disminuir la biocarga, puede significar extirpar un órgano que está dando problemas, canalizar una ostomía o hacer lo que haya que hacer. Y además de eso puede significar esa operación dejar el abdomen abierto. Ahora, este es el problema: cuando dejamos un abdomen abierto con una bolsa de Bogotá, a los días llegamos y lo que tenemos es fibrina ya incorporada en las vísceras, no quedó bien limpia, se lavó, se vuelve a intentar lavar y eso nos puede llevar mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si usamos una terapia de instilación? Esta es una terapia avanzada de dos direcciones, ¿cómo se llama? De VAC. El mismo paciente va a tener limpieza a los días y ya permite el cierre. Veamos este paciente de 26 años, una herida de arma de fuego en abdomen, tenía choque hipovolémico, en ese momento hubo que empacarlo, tuvo lesión de la vena cava retropática, y las lesiones principales que tuvo fue en hígado. Entonces lo empacamos, le dejamos bolsa de Bogotá para control de daño, pero cuando vinimos a quitarle los empaques, encontramos que tenía una biliperitonitis, se había regado el bilis por toda la cavidad y tenía una respuesta inflamatoria. Además de eso, cultivó ya gérmenes. Entonces este paciente no se podía cerrar. El problema es que estaba saliendo de un estado bastante delicado y operarlo, dejarlo abierto, ¿qué íbamos a hacer? Entonces ahí aplicamos, y este caso siempre lo pongo, las fotos son viejas, pero es un poco de orgullo involucrado porque fue el primer paciente que se manejó con esta tecnología a nivel mundial de terapia de instilación. Lo que hicimos fue colocarle en dos direcciones, aplicarle la terapia, y lo que obtuvimos fue que el paciente que está lavándose continuamente su cavidad abdominal y aplicarle la presión negativa va a tener un resultado que va a permitir el cierre por limpieza ya. ¿Ok?
Esto fue lo que nosotros pensamos que era la non plus ultra, lo último para manejo de peritonitis persistentes. Un lavado continuo de la cavidad abdominal que seguía aún después de que salía del quirófano. Por mucho tiempo estuvimos haciendo eso y dándole seguimiento a los pacientes y viendo que las cosas evolucionaban en forma satisfactoria, al punto que nos involucramos en el desarrollo de tecnología que podía permitir esto en forma más automatizada, pasando de una cosa artesanal a una cosa total y absolutamente controlada. Y esa es la terapia que teníamos. Ahora, ¿por qué fue que hicimos ese tipo de terapia? Porque estos escenarios, si ustedes le aplican a una contaminación de esta naturaleza un VAC, no sirve, porque se taponea. O sea, estos fluidos son tan espesos que taponean el VAC. Y en este caso, lástima que el doctor ya se fue, pero era una fístula pancreática de un paciente con necrosis pancreática que requirió la laparotomía. Ya esto no lo hacemos tan frecuentemente, por eso este video es un poco viejo. Pero en ese escenario, ponerle una terapia VAC no sirve. Se tapa y entonces hay que estarla cambiando. Entonces estos pacientes fue lo que nos motivó a establecer esta nueva tendencia. Mantener lavado, que ya había sido escrito mucho tiempo antes, pero no funcionaba bien porque el fluido no circulaba en forma controlada. Entonces pasar de una cavidad completamente controlada a una cavidad limpia fue nuestro objetivo. Yo publiqué la serie de pacientes manejados con este sistema, vimos la mortalidad y vimos que había bajado a menos de 10%. En este caso era 8%, sin fístulas y con solo 3% de cavidad abierta cuando usábamos este tipo de dispositivo que ha evolucionado en esta forma. Entonces, hasta aquí estábamos bien. Yo creo que esta es la terapia óptima para un paciente que tiene condiciones graves, contaminación grave, que se pensó dejar la cavidad abdominal abierta. De hecho, también publiqué el uso de la terapia correctamente, cómo utilizarla, y esto se puede ver, cómo usar, cuáles son los parámetros, cuánto fluido, cuánto tiempo, cuánto volumen, todas esas cosas. Aparece una terapia más avanzada que tiene unas especies de pequeños orificios, o sea, tiene como unas ranuras para que haga una compactación, y esto fue un gran avance, porque esto no solamente permitía tratar a un paciente con peritonitis, sino que también acercaba la pared abdominal, y en casos complejos como en este, que tenía una panza totalmente expuesta con las vísceras, esto uno no planea cerrar esto, ¿verdad? Estos pacientes me lo mandaron ya laparotomizado, entonces lo que hice fue que empezar a usar, perdón, fui para atrás, voy para adelante, perdón. Empezar a usar la terapia en estos pacientes, y lo que va ocurriendo es que hay mayor fuerza tensil hacia la línea media, y conforme va avanzando uno va limpiando, y este paciente, después de haberle hecho diálisis, sacado líquido excesivo y toda la cosa, él hizo tal grado de compartimento que hubo que amputarle una pierna porque sí hizo un síndrome compartimental en esa pierna, y este paciente dichosamente salió adelante. Pero ahora viene, Napo, y esto es para ti. Estos pacientes que tienen una biocarga magnífica tiene que tratarse diferentemente, porque el VAC no está hecho para control de los gérmenes, el VAC está hecho para extraer fluidos, para contención, para sello, está hecho para ayudar un poco a cerrar la línea media, pero no incide sobre la biocarga. ¿Cómo controlamos la biocarga? Y ahí es donde yo creo que este es el verdadero avance. Veamos este paciente con peritonitis supurativa, un paciente conocida sana, tenía una cesárea, una salpingectomía, hace dolor en fosiliaca izquierda, que resultó ser una peritonitis por un divertículo perforado que tenía mucha contaminación, y era el paciente que íbamos a dejar abierta. Entonces aquí empezamos a usar un nuevo método que es la contención de la biocarga por medio del uso de antimicrobianos. Estas sustancias antimicrobianas ha habido varias en el mercado, pero recientemente ha aparecido una que es amigable, que no es citotóxica, que tiene el mismo osmolaridad del plasma, que además de eso los detritos son totalmente inocuos. Entonces se puede meter dentro de la cavidad, lavar la cavidad abdominal, y cuando el paciente tiene mucha contaminación, lo que hacemos es que la lavamos, la dejamos limpia, y una vez que ya la tenemos limpia, le ponemos este producto al final. Y una vez que consideramos que ya está limpia, la dejamos, le ponemos la terapia porque no la íbamos a cerrar, pero volvemos otra vez, y en vez de usar suero fisiológico, le estamos instilando la misma solución. Y lo que logramos con eso es cierres tempranos, ¿ok?
Veamos otro caso, una paciente de 42 años también, que empieza laparoscópico, pero se encuentra que tiene un intestino necrosado. A la par de eso ya tenía un poco de peritonitis asociada. Veamos aquí el paciente cómo estaba, ya la fibrina, el intestino ya muy enrojecido. Hicimos la resección abierta y también hacemos el lavado. Le colocamos, le hicimos una anastomosis, entonces le colocamos la terapia de VAC, no la vamos a cerrar. El único detallito que esto ofrece, y ya voy a terminar, una ventana. ¿Ven esa ventana que tiene ahí? Esa ventana es para ver la línea de sutura, para ver que nuestra línea de sutura no se fugue. Es una prevención, uno lo puede hacer si quiere, es como un capricho, pero el terapia VAC siempre es criticada porque no se ve qué pasa dentro de la cavidad. Esto es una forma de ver la cavidad. Y esta paciente, como vemos ahí las vísceras, después de haber hecho ese proceso, y se puede cerrar el siguiente tiempo operatorio. Entonces ya no estoy yo pensando que si evolucionó mal, que si no evolucionó mal, que si tengo que dejarla muchos días. Ya la cerré, ya está listo. Vámonos. Esta paciente es un caso resuelto. Entonces logramos lo que estábamos diciendo desde el principio, interrumpir el proceso. Y aquí voy a terminar diciendo que entre más duración tenga una resolución de una condición, más riesgo hay de que las cosas salgan mal. Aumenta los costos y disminuye la posibilidad de supervivencia. Que la mortalidad relacionada con casos abdominales disminuye en cuanto más rápido se controle el foco infeccioso. Que la combinación de irrigación o instilación con la terapia VAC potencia la efectividad y acelera el control del foco séptico a tiempo y reduce el tiempo de recuperación. Además de eso, la utilización de esto es compatible con otras sustancias, como vimos acá, como son los agentes antimicrobianos. Que aquellos agentes antimicrobianos que son estables, o sea, que duran en el tiempo, que no se degradan rápidamente, van a ser efectivos y ofrecen una estrategia prometedora para el control y prevención de focos infecciosos residuales en la cavidad abdominal y otras cavidades. Lo hemos usado en tórax, lo hemos usado en cirugía también de espacios como las vértebras, médula, irrigación de mediastino, etcétera, con muy buenos resultados. Y con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias.